Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Marcos 3, 27. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Leemos la palabra de Dios, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Gloria al Señor. Oramos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gloria al Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Así, Padre amado, te pedimos que seas tú glorificándote en tu palabra, Padre amado. Así, Señor, que seas tú enviando al corazón necesitado. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Atamos y reprendemos toda obra del diablo, Padre. Todo espíritu inmundo lo echamos fuera en esta hora, en el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Me pongo en tus manos. Que seas tú hablando a nuestras vidas. Que podamos, Señor, entender tu palabra, Padre amado. Señor, ayúdanos a poder seguir hacia adelante, y así a todo aquel que tiene guerra, que está pasando por dificultades, que seas tú, Señor, ahí dándole, Señor, la victoria, Padre, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, que seamos un canal de bendición para todos aquellos, Padre amado, que están esperando una palabra de parte tuya. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Estaré dando el estudio de la palabra por el tema poder sobre Satanás y los demonios. Gloria al Señor. Hemos leído acá en Marcos capítulo 3 y verso 27. Y acá nos dice: ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Así que nosotros nos damos cuenta, uno de los énfasis principales del Evangelio según San Marcos, en el interés dominante de Jesucristo en derrotar a Satanás y sus poderes demoníacos. En el capítulo 3 y verso 27 se expresa como atar al hombre fuerte, o sea, a Satanás, saquear su casa, libertar a los esclavos de Satanás. Ese poder sobre Satanás es evidente, sobre todo en la expulsión de demonios. Gloria al Señor. O espíritus inmundos. Se da cuenta en el Evangelio de San Marcos. Si usted ha tenido la oportunidad de leer todo el Evangelio de San Marcos, usted se dará cuenta que el Evangelio de San Marcos hace énfasis mucho a la expulsión de demonios y en lo que ¿cómo se llama? Nosotros vemos cómo el Señor expulsa demonios a todas aquellas personas también que le habían causado enfermedades. Gloria al Señor. Así que nosotros vamos a estar estudiando acerca de lo que es el poder de Satanás y los demonios, y también cómo la iglesia tiene poder sobre Satanás y los demonios, cómo el enemigo se mueve, cómo tiene influencia en las personas. Gloria al Señor. Los demonios se refiere con frecuencia a los que sufren por la opresión y la influencia de Satanás debido
a la posesión de un espíritu inmundo y al conflicto de Jesús con los demonios. En el Evangelio según San Marcos, por ejemplo, se describen numerosos encuentros como esos. Gloria al Señor. Y vamos a ver aquí en Marcos capítulo 1 y verso 23. Estaremos leyendo acá y dice: gloria al Señor. Habiéndolos llamados, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás si un reino está dividido contra sí mismo? Tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es decir, que si Satanás estuviera dividido, el reino de Satanás, que el Señor lo reprenda, no pudiera prevalecer, estuvieran en conflicto entre ellos mismos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Jesús nos está dando a entender en lo que Él está aquí relatando. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Se da cuenta? Quiere decir que el enemigo, hermano, no está dividido en sí mismo, sino que hay rangos y jerarquías donde el mismo diablo, hermano, no está dividido. El reino de las tinieblas no están en pleito, como algunos en la iglesia, ¿no? Que están en división, no están de acuerdo con alguna cosa y se divide. Por eso el Señor acá le estaban acusando los fariseos a Jesús y diciéndole que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Entonces Jesús les hace ahí la aclaración y les dice: ¿cómo Satanás puede echar fuera a mismo Satanás? ¿Se da cuenta? Entonces ahí el Señor nos da una explicación y nos habla y nos enseña que Satanás no está dividido. Dice: ellos, hermanos, son unidos. El reino de las tinieblas son unidos, hermano. Y aquí el Señor les explica: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Como que usted llegue a una casa a querer sacar todo lo que hay ahí, pero ahí hay alguien que la va a defender, un hombre fuerte, y usted tendrá que pelear contra él para usted poder sacar lo que hay en esa casa. Y el Señor nos está hablando aquí diciendo que, por ejemplo, el día de ayer, a los que vinieron al evangelismo, ¿verdad? A los que se hicieron presentes al llamado del Señor, entonces usted se dio cuenta que ahí llegamos a un lugar donde están muchas personas atadas al alcohol, atadas a la droga, atadas al vicio, atadas al pecado. Cuando nosotros llegamos, no vamos en el nombre del pastor ni en el nombre de ningún hombre, vamos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, al cual el diablo tiene miedo y respeta. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, nosotros nos dimos cuenta que muchos de ellos, hermanos, se enfurecían por la palabra, se enfurecían y se tapaban los oídos y parecía que les caíamos mal. ¿Pero por qué? No eran ellos en sí, sino lo que había dentro de ellos y lo que hay, ¿no? Que son los demonios, los espíritus inmundos que manejan esos cuerpos. Y el diablo, los demonios, hermanos, ellos habitan en los seres humanos. Ustedes recuerdan en la palabra del Señor, hay un pasaje, no estoy ahorita no lo tengo muy claro, pero hay un pasaje de la escritura que dice que el demonio, cuando sale el espíritu inmundo del hombre, cuando sale del hombre, dice que anda por lugares secos. Y ahí anda, ¿verdad?, por los lugares secos, viendo y dónde reposar, pero no encuentra dónde. Entonces dice, el demonio dice: regresaré a mi casa, dice. ¿Se da cuenta? Porque el demonio le llama casa al cuerpo de uno. Entonces
Entonces dice, regresaré a mi casa. Pero, ¿por qué salió antes? ¿Por qué salió de ahí? Porque el que entró es más fuerte que él. O sea que es cuando Jesucristo llega a la vida de un ser humano, lo que habita ahí adentro tiene que salir, porque dentro de la casa no puede habitar el mal y no puede habitar el bien juntos. Así que cuando llega Jesucristo, el diablo tiene que salir huyendo de ahí. Entonces dice que esta narración la hace Jesucristo y nos enseña. El que más habla de las tinieblas, del diablo y los demonios es Jesús, enseñándonos que hay un mundo espiritual donde el diablo está, hermano, acechando contra la iglesia. Y aquí nos está diciendo de que cuando ese espíritu inmundo salió, anda en lugares secos viendo dónde reposar, y dice, regresaré a mi casa, ¿verdad?, de donde salí. Y dice que cuando regresa la encuentra adornada y vacía, barridita, limpia. O sea, ya no hay nadie en esa casa. Entonces cuando la encuentra vacía, dice, volveré, dice, y traeré, y trae, dice que 7 espíritus peores que el que salió. Y dice que vienen y habitan nuevamente de donde salió, que le llama la casa. Quiere decir que ya no habita uno, sino que ahora habitan 8. Son 8. Y el postrer estado de la persona viene a ser peor. ¿Se da cuenta lo que nos enseña la escritura? Quiere decir que cuando Jesucristo llega a la vida de un ser humano, el espíritu inmundo que habitaba en él, ¿cuál sería el espíritu inmundo? Porque una cosa es ser influenciado por un espíritu inmundo, y la otra es estar endemoniado. El que está endemoniado, ese no tiene control de su cuerpo, pierde el control de función. Pero el que está influenciado por el espíritu inmundo de un demonio es aquel que lo incita a tomar, a drogarse, a pecar, y tiene influencias demoníacas, ¿verdad? Del deseo de la carne, del deseo de los ojos, del deseo del cuerpo, lo que quiere hacer el cuerpo y darle rienda suelta. Y aquí nos enseñan que realmente lo que nosotros tenemos es una fuerte lucha y guerra contra los espíritus inmundos de las tinieblas, hermano. Por eso que cuando nosotros vamos a un lugar, a una ciudad, a alguna colonia, a algunas cuadras, donde llevamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que ahí hay territorio. Ese territorio viene siendo del enemigo, porque hay personas que no le conocen al Señor, y hay personas que están en la droga, que están en el alcohol, en la prostitución. Y ahí nosotros nos damos cuenta que las personas están siendo influenciadas por el enemigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, nosotros vemos que la lucha y la guerra que nosotros tenemos no es contra el ser humano, no es con carne ni sangre, sino contra espíritus inmundos, contra los demonios, contra potestades, ¿verdad?, que se mueven en los aires. Es contra ellos que nosotros peleamos. Gloria al Señor. Por el día de ayer, usted se dio cuenta del muchacho que se acercó con nosotros. Si usted se fijaba bien, él blanqueaba los ojos. Los ojos los ponía en blanco. No sé si ustedes se dieron cuenta. Pero ese muchacho, al oír la palabra y quedar postrado ahí, empezaba él a querer abrir los ojos, pero los ojos se le iban para atrás y se le quedaban en blanco. Vea el video para que usted se asuste un poquito. Y entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender? Que las fuerzas demoníacas tienen poseído a las personas. Gloria al Señor. Los tienen poseído, y son esos demonios que incitan al ser humano a cometer cosas desagradables delante del Señor. Y es por eso, hermano, que usted tiene que tener, hermano, entendimiento, conocimiento de que nosotros tenemos una fuerte lucha y batalla contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Gloria al Señor. Tal vez esto le va a ayudar a usted un poquito. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos
de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto lo dice el Señor por aquella acusación de los fariseos hacia Jesús, diciéndole que él sacaba a los demonios por el poder mismo del diablo. Por eso que el Señor nos explica aquí realmente lo que es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Como el reino del Señor, que en todo caso es el reino de Dios que echa fuera al diablo, hermano. En el verso 32, vamos a buscar mismo aquí en Marcos capítulo 1, verso 32 al 34. Gloria al Señor. Deme un segundo, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer del 30 y... Bendito Dios, gloria al Señor. Amén. 32 dice: y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. Gloria al Señor. Acá el Señor nos está hablando de hacer su voluntad, la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor nos está refiriendo acá en toda obra de Dios: ir y hacer discípulos, ir y predicar la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que oiga la palabra, hermano, pueda ser salvo, ¿verdad? Por medio de la palabra. Amén. Y esa es la voluntad del Señor, pero sin antes Él advertirnos que nosotros nos íbamos a enfrentar, oiga bien, a enfrentarnos ¿a qué? A ese mundo espiritual, el cual nosotros hemos visto las actitudes de las personas y de aquellas que están atrapadas. Están atrapadas. ¿Por qué están atrapadas? Porque le han dado espacio al enemigo para ellos poder deleitarse en los deseos de la carne, en los deseos, ¿verdad?, de los ojos, y que son seducidos, que son atraídos. Pero en todo esto hay una influencia demoníaca, hermano. Amén. Hay una influencia que los espíritus inmundos le hacen, hermano, caer en el deseo, en la tentación. Son influenciados las personas. Hay gente que yo he conocido que toda su vida han sido cristianos, y cuando vienen a este país se vienen abajo, hermano. Caen en pecado, caen en droga, caen en alcoholismo, caen, hermano, tan bajo. Conocí una persona que nunca en su vida había tomado, siempre había sido, pues, porque ahora hasta en adulterio anda. Nunca había tomado, nunca había fumado, nunca había metido en droga, no conocía ni las cantinas ni las discotecas, nada del mundo. Pero estando dentro de la iglesia, ¿sabe qué pasó? Dejó a su mujer y a sus hijos y se fue con una hermana de la iglesia. ¿Usted cree quién provoca eso? ¿Ah? ¿Usted piensa que no hay gente influenciada, llena de espíritus inmundos
dentro de la iglesia. Amén. Hay gente, hermano, dentro de la iglesia. Y usted me dice, ¿será algún creyente puede tener un demonio? ¿Verdad que suena como que algo? Es imposible que un cristiano tenga un demonio dentro, un espíritu inmundo. Pero a la luz de la palabra, yo le enseño que hay creyentes dentro que tienen espíritus inmundos. A la luz de la palabra le enseño yo que hay gente así. Amén. Vaya usted conmigo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 y verso 23. Y usted se dará de cuenta. Vea usted, no estoy hablando de un verdadero creyente, de uno verdadero, de alguien que busca al Señor en todo tiempo, de alguien que se santifica, que ayuna, que ora, que está, hermano, en obediencia, que es sumiso, ¿verdad? No estoy hablando de un verdadero, estoy hablando de un medio cristiano. Pero hay algunos, hermanos, que pueden tener hasta privilegio, pueden predicar, pueden ser hasta pastores, pero dentro de ellos hay un espíritu inmundo. Y dice, ¿será posible eso? A la luz de la palabra lo vamos a ver. Vaya conmigo ahí a primera de Pedro, perdón, al capítulo 1 de Marcos y verso 23, le dije, ¿verdad? Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. ¿En dónde estaba? En una sinagoga. Amén. En una sinagoga, ¿qué quiere decir? En una iglesia. Amén. Aleluya. Ese llegaba, aplaudía, cantaba, alzaba sus manos, oía la palabra y no pasaba nada. Pero tenía, dice, un espíritu inmundo. Amén. ¿Se da cuenta? Pero, ¿será que hay cristianos que están dentro de la iglesia? Por ejemplo, jovencitas que llegan dentro de la iglesia, pero no quieren nada con Dios, sino que únicamente andan buscando algún muchacho. ¿Qué espíritu cargará ahí? ¿Será que no hay un espíritu inmundo ahí? Claro que sí. Amén. ¿Por qué? Porque está el deseo de la carne, se le mete en la mente y dice, mira aquel muchacho, hablarle, seducirlo, y cae, ¿verdad? Porque hay personas que están dentro, pero son influenciadas por el mismo diablo para hacerle estorbo a la obra de Dios. Hay, hermano, porque eso lo estamos viendo aquí a la luz de la palabra. No estoy hablando de un buen creyente, de alguien que está sometido a la palabra de Dios y alguien, hermano, que camina conforme a la palabra, pero también hay de estas personas que son influenciadas por el mismo diablo. Amén. A ver, hay pastores que son recasados, que están en adulterio, que es su segunda mujer. ¿Habrá algún espíritu inmundo ahí? Amén. Claro, Amén. claro que sí. O sea, la influencia satánica de los demonios, hermano, atrae al hombre a pecar. ¿Habrá creyentes que miran pornografía? Claro que hay. Hay gente que son cristianos, hasta pastores, líderes, obreros, misioneros, pastores, ¿verdad? Que le echan el ojo a la hermanita, que se enamoran de las hermanas de la iglesia. Bueno, más si hay pastores que están solteros, a esos más los influye el diablo, a esos más los influyen los demonios. Si no está bien agarrado de parte de Dios, hermano, terrible. Más si ya tuvo mujer, más si en el mundo fue un gran pícaro, un gran, ¿verdad?, gatito de esos callejeros. Imagínense, a esos que están pastoreando ahora, si no se agarran bien de parte de Dios, caen en la tentación de la falta. ¿Va? Y son influenciados ¿por qué? Por espíritus inmundos, por el deseo de la carne. Gloria al Señor. Y ahí usted ve, hermano, que aquí en el verso 23 nosotros nos damos cuenta que dice, pero había en la sinagoga de ellos un espíritu, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Se da cuenta usted que
no pasaba nada. O sea, que quiere decir que cuando él estaba en la sinagoga, no pasaba nada. O sea, eran cultos muertos, cultos donde no había manifestación. Y nos damos cuenta que aquí, cuando Jesús entró a la sinagoga, el espíritu inmundo de esa persona se manifestó, salió a luz lo que había dentro de esa persona. Y ya no pudo soportar el demonio que estaba dentro y salió a luz. O sea, no estaba endemoniado porque estaba ahí en la silla, pero dentro de él había un espíritu inmundo. ¿Qué clase de espíritu inmundo sería? A saber, no lo describe la escritura, pero nada bueno era. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor. Y aquí nosotros en el verso 28 dice la escritura: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Todos en aquel tiempo se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Se da cuenta? Todos se quedaron asombrados. Por ejemplo, hay gente que en las campañas, usted ve en las campañas o en los cultos que se está predicando, o en medio del culto se manifiesta una persona y se tira al suelo a revolcarse, y es cristiano, y según es cristiano. Y más si usted ve a algunos que son cristianos, hasta los diáconos, que en alguna campaña o en algún culto, ¿verdad?, se tiran al suelo y empiezan a revolcarse, y son cristianos, y son diáconos, y son líderes. ¿Qué será que hay ahí adentro? Es que el demonio no soporta la palabra, no soporta la presencia del Señor y sale a luz, y entonces el Señor lo quiere liberar. Por eso es lo que pasa en estos casos. Por eso nosotros vemos que en algunos cultos, algunas campañas, usted no ve que los líderes a veces están revolcándose en el suelo, que se manifiesta el poder del Señor y caen para atrás y empiezan a retorcerse. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Porque hay gente, hermano, que dentro de la iglesia aparentan ser una cosa y allá afuera son otra, y allá en los cultos son otros. Por eso, mire, pero como dice la Biblia, ¿verdad?, que no hay nada oculto del cielo a la tierra sin que sea manifiesto. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Quiero hablarle también acerca de la influencia que tienen los demonios que pueden enfermar a personas. Y eso lo vemos a la luz de la escritura, que hay demonios que causan enfermedad dentro de los cuerpos de los humanos. ¿Sabía usted eso o no sabía usted eso? Que hay a la luz de la escritura estamos estudiando de lo que el enemigo causa en el cuerpo del ser humano. ¿Cómo es que los demonios puedan meterse dentro del ser humano? ¿Sabe cómo es? Cuando usted le da espacio, cuando usted le abre una puerta, cuando usted le abre la puerta al demonio, le da espacio. Por ejemplo, si usted agarra su teléfono o agarra una computadora y le tira un mensaje ahí, que mire lo que sale en ese programa, en alguna aplicación, y usted es tentado por medio de los ojos a abrirla, entonces usted prácticamente le dio el espacio para que ese demonio o ese espíritu inmundo entre dentro de su cuerpo y lo posea. Por ejemplo, si usted abre un portal, ¿verdad?, entonces, y le da chance al enemigo, al demonio, al espíritu inmundo que entre, usted le da espacio. Por eso a veces hay personas que no pueden ni orar. Usted se da cuenta que cierran los ojos y no pueden hablar.
no pueden orar. O hay gente que ni siquiera ora, sino que solamente está así nada más, no pueden orar. Lo pone hincados a orar y no pueden orar, porque dentro de ellos hay algo que no los deja orar. No hay, mire, usted viene a la casa de Dios, oiga bien, usted viene a la casa de Dios y usted no puede orar, usted no puede cantar, usted no puede poner atención a la palabra, usted vino a perder su tiempo. Ahí hay algo adentro. Amén, aleluya. Algo tiene que haber adentro que no lo deja. Porque imagínense, venir al culto para venir a perder el tiempo. Venir al culto y ni siquiera poder orar. Gloria a Dios. Si no puede orar aquí, en su casa menos. No diga que allá usted ora mejor. Eso es mentira. Mentira. Porque aquí venimos nosotros a sacar un tiempo, un espacio para dedicárselo al Señor. Y hay personas, hermanos, que como le abrieron, mire, le abrieron ese espacio al enemigo. El enemigo no puede, hermano, entrar solamente así. No, si usted le da cabida, si usted le abre un huequito, le abre un espacio, por ahí se metió, y entonces usted tiene una vida toda fría, toda apartada del Señor, que a veces tiene hasta malos pensamientos, tiene, hermanos, sueños malos, y que usted está como atormentado. Hay algo que no lo deja perseverar en el Señor. No puede orar, no puede leer la Biblia, se queda dormido, no puede tener intimidad con Dios. Hay algo que le estorba, hay algo que usted tiene siente un medio temor. Puede apagar las luces y usted siente que los demonios lo persiguen, que los demonios le están acusando, le están cambiando. ¿Por qué? Porque usted le dio espacio. Usted le dio espacio a que el espíritu inmundo entrara ahí y tomara cabida. O sea, el enemigo no puede llegar y hermano, meterse así. No, usted le dio espacio. Usted no ora, le está dando espacio. Usted no lee la Biblia, le está dando espacio. Usted está bien afanado con el quehacer, con el trabajo, con todo. Entonces se va enfriando. Y el enemigo lo está entreteniendo. Y hermano, y entretenido, imagínense. ¿Cómo usted va a poder servirle al Señor cuando no tiene una devoción, no tiene un altar familiar, no tiene usted esa conexión con el Señor? Ahí nosotros vemos. Y vemos acá muchos sanados al ponerse el sol, dice el título aquí en el verso 32, en el capítulo 1 de Marcos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Se da cuenta? Ustedes se acuerdan de la mujer jorobada por 12 años. Dice la Biblia que Satanás, digo Jesús, la tenía así por 12 años. O sea, ¿quién la tenía enferma? ¿Quién la puso jorobada? ¿Se da cuenta usted que somos, hermano, la gente a veces ignora todas estas cosas? Pero ¿cómo fue que el enemigo puede entrar en una persona, un espíritu inmundo de un cristiano, de uno que dice que es cristiano? Aquel que le abrió la puerta al enemigo, viendo pornografía en su casa, y es diácono, y es líder, y es pastor, y es ministro. ¿Y qué? ¿Qué tiene ahí? Un espíritu inmundo. ¿Y qué es lo que provoca cuando tiene un espíritu inmundo? A seguir haciendo lo mismo. Y si no es libre, ¿cómo, hermano? Seguirá ese espíritu inmundo dentro de la persona hasta que no sea libre. O sea, hay creyentes, hermano, que tienen espíritus inmundos. Yo he conocido de casos de jovencitas que llegan a la iglesia a buscar marido o a hacerte piedra de tropiezo con los jóvenes. Y no solo los jóvenes, jóvenes también que andan detrás de alguna señorita. ¿Qué clase de espíritu tendrá dentro? Le gusta una, se embarra con ella y de ahí busca otra y se embarra con la otra, y así andan picando a la jovencita. ¿Qué clase de espíritu anda?
Y dicen que es cristiano. Y más eso se da entre los músicos, hermano. Eso se da dentro de los músicos. Los músicos, los jóvenes que están tocando, también tocan bien a las señoritas. Ahí puede estar bien el guitarrista tocando bien la guitarra, pero toca bien a la señorita también. ¿Y qué clase de espíritu tiene? Un espíritu inmundo tiene ese. Que si uno no está alerta con eso, hermano, olvídese. Eso es una lascivia metida ahí. El deseo de la carne, de los demonios. Demonios inmorales que se meten dentro de los jóvenes a manosearse todo y a jugarse todo, hermano. ¿Sí? Porque son influenciados por esos espíritus inmundos. Imagínense. Por eso nosotros vemos que el Señor sacó de la sinagoga, sacó demonios de la sinagoga. No digamos de allá del mundo. Lo terrible es que se han metido espíritus inmundos dentro de los que están en la iglesia. Amén, aleluya. Y ese espíritu inmundo, aquellas chismosas o los chismosos, ¿qué clase de espíritu tendrán? ¿Ah? Miren, ni gloria a Dios. Amén, aleluya. No sé, eso está tremendo, hermano. Gloria a ¿Qué Dios. clase de espíritu usa a esa o aquellos que siembran cizaña? Gloria a Dios. ¿Será un espíritu santo? ¿Será el espíritu de Dios que está dentro de ellos? No, es un espíritu inmundo que lo está usando. Amén. ¿Se acuerdan ustedes aquella predicación de instrumento de Dios o instrumento del diablo? Amén. ¿Ah? Porque son espíritus inmundos que ellos mismos se dejan usar para hacerle daño a la obra, para hacerle daño al prójimo. ¿Qué clase de espíritu tendrá ese que maneja bien la lengua? Maneja bien mal la lengua. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros a la luz de la escritura vemos, que también los espíritus inmundos enferman el cuerpo humano. Gloria a Dios. Enferma el cuerpo humano. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que discernir conforme a la escritura de las cosas, hermano, que nosotros nos damos cuenta que a veces no son una persona, sino lo que hay dentro de la persona. ¿Cuál es el comportamiento de algunos que dicen que son cristianos? Dicen ellos que son cristianos, pero cuando nosotros vemos su fruto, cuando nosotros vemos sus actitudes, cuando nosotros vemos su comportamiento, lo que vemos que hay dentro de ellos es un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Aunque usted diga, hermano, eso va en contra de lo que no, estoy hablando de los medio cristianos, de aquellos que son influenciados por Satanás y que fácilmente caen en los pensamientos del diablo, porque el diablo pone pensamientos y pone, hermano, contrariedades contra uno y contra otro. Entonces son manejados por esos espíritus inmundos, hermano. Son manejados por esos espíritus que de alguna manera son estorbo y causan daño al prójimo y a la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en el verso 39. En el verso 39, predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Amén. Miren que el evangelio de Marcos lo que más hace referencia es contra todos esos demonios que Jesús echaba fuera demonios y sanaba a muchos enfermos, pero por causa de los demonios estaban enfermos. O sea que había una epidemia demoníaca en todo lo que él recorría. Los demonios eran expulsados. ¿Se da cuenta, hermano, el poder del Señor y el poder del enemigo cómo influye en algunas personas, hermano? Y cuando el creyente le da espacio al enemigo, el enemigo dice: tengo potestad sobre él. ¿Por qué? Porque me abrió la puerta. O sea, hay gente, yo he visto gente hasta turbada, hermano, que no pueden orar, que sienten algo extraño, algo feo, y son creyentes, y son cristianos,
y no pueden. ¿Por qué? Porque tienen influencia del enemigo. En el capítulo 3 y verso 10, la Biblia habla acerca de sanación, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Se da cuenta que los espíritus inmundos tenían a muchas personas enfermas, tenía a muchas personas cautivas, hermano, de enfermedades de muerte. Y venía, dice, a Jesús todos aquellos enfermos y él los sanaba. Pero ¿sabe qué hacían los espíritus inmundos de esa persona? Dice que caían doblados delante del Señor. Caían, hermano, doblegados, postrados delante del Señor. Y el Señor los sanaba. O sea, ¿cuánta gente enferma está? Pero por demonios. Santo Dios. Y eso, hermano, también es mental, es como trabaja la brujería. La brujería trabaja de esa manera. Yo recuerdo que algunas personas en el mundo decían: es que me hicieron brujería, decían. Y cuando la persona le pasaba algo, decían: no, es que a vos te hicieron algo, un daño te hicieron. Y eso trabaja psicológicamente. Y la gente dice: de verdad, cada vez que hago esto me pasa esto y me volvió a pasar, es que algo te hicieron, dice. Y eso trabaja en la mente, hermano, trabaja en la mente, y ahí se va haciendo la persona así. Y entonces el enemigo enferma, tiene un poder el enemigo, que cuando la persona le abre el espacio, el enemigo hace con esa persona lo que él quiere. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria al Señor. En el verso 12 dice la escritura: mas él les reprendía mucho para que no se le descubriese. Reprendía a los demonios y los echaba afuera y no dejaba que hablaran. ¿Se da cuenta? Para que no se le descubriese al Señor. Gloria al Señor. Amén. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que los demonios en el Nuevo Testamento se refiere con frecuencia a los que sufren por la opresión y la influencia de Satanás debido a la posesión de un espíritu inmundo y al conflicto de Jesús con los demonios. En el Evangelio según San Marcos es donde más habla acerca de esta influencia demoníaca, hermano. Los demonios son seres espirituales que tienen personalidad e inteligencia como súbditos del reino de Satanás y enemigos de Dios y del hombre, y que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 43. Gloria al Señor. Mateo 12, 43. Son malos y maliciosos y están bajo la autoridad de Satanás. Mire, 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. ¿Se da cuenta? Amén. Cuando el espíritu inmundo, ¿verdad?, sale del hombre. ¿Por qué sale? Es cuando viene a Cristo. Es que sale el espíritu inmundo. Amén. Pero esos espíritus inmundos andan rondando. Y esos son los que influyen a la gente a tomar, a beber, ¿cómo se llama? Alcohol, a drogarse, a prostituirse. A ver, ¿usted piensa que el homosexual es homosexual solo porque nació homosexual? Es mentira del diablo. Mentira del gobierno, que dice que nació así, que así, ¿verdad?, es el muchacho. No, hay un espíritu inmundo dentro de los homosexuales
que los incita ¿a qué? A pervertir su cuerpo, a pervertirse. Es como las mujeres, las lesbianas. Hay un espíritu inmundo dentro de ellas que lo incitan a hacer lo que hacen. Todo es una influencia demoníaca, hermano. Está infectado de demonios el mundo entero. Está infectado de demonios. Eso es lo que usted tiene que entender. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso usted se da cuenta de personas que hablan mal, que son mal hablados. También hay un espíritu inmundo ahí metido. ¿Ah? Porque hablan mal, hablan obsceno, hablan asqueroso, hablan sucio, ¿verdad? Ahí hay algo dentro de él. Mire, es que un creyente, un verdadero cristiano, no puede tener un espíritu inmundo. No lo puede tener. Ahora, el que no tiene a Cristo, ese ha de tener un montón de espíritus inmundos. Aunque ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Pero son influenciados. A ver, ¿qué es lo que le lleva al deseo a uno? ¿Sabe con qué fui yo atraído? Porque como nací en un hogar cristiano, yo fui atraído al mundo por medio de la música. La música mundana. Yo fui atraído por medio de la música. Me empezó a gustar la música del mundo. Y fui atraído. Y la música del mundo, o sea, en la música hay un poder que a la gente le gusta, el ritmo le gusta, y son atraídos. O sea, ahí hay algo que el enemigo ha puesto, porque hay mensajes subliminales ahí también. Y por medio de esos ritmos mundanos, el hombre también es atraído. ¿Ah? Es atraído. Yo fui atraído así por la música. Y de ahí me desvié todo, hermano. Pero gracias al Señor que Dios en su misericordia pues nos puso nuevamente en este camino. Dice, son malos y maliciosos y están bajo la autoridad de Satanás. Véase Mateo 4:10. Gloria al Señor. Los demonios son los poderes que respaldan a los dioses falsos. De modo que la adoración de ídolos y de dioses falsos es en sí adoración a los demonios. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A ver, ¿quién estaba tentándole a Jesús? Satanás, que el Señor lo reprende. Mire, Satanás tentó a Jesús y a usted no lo va a tentar. ¿Quién es usted a la par de Jesús? Imagínense. ¿Quiénes somos nosotros a la par de Cristo? Mire, Satanás no respeta, hermano. Ese no respeta rango, no respeta si es niño, si es adulto, si es viejo, no respeta. Él no respeta, hermano. No respeta posiciones tampoco, si es licenciado, si es doctor, si es teólogo, si es pastor, si es... No respeta, él no respeta a nadie. ¿No ve que llegó a tentar a Jesús? Y hay muchos que dicen, a Satanás lo tengo pisado. Lo tiene pisado. Mire, hay que tener cuidado con eso, porque el que tiene pisado a Satanás se llama Jesucristo. Él es el que tiene potestad sobre él, y nosotros sobre ese nombre es que actuamos. Mire, le cuento un testimonio. Había un líder, un pastor, un hermano, que decía, yo tengo pisado a Satanás, decía. Lo tengo bajo la planta de mis pies, decía. Y él se jactaba porque decía, yo lo tengo pisado, yo lo tengo acabado, yo lo tengo, hermano, así bajo la planta de mis pies, decía él. Y allá afuera, hermano, a él le gustaban mucho los carros, los Corvettes, y le gustaba mucho ese carro. Y un día andaba caminando por las calles de la ciudad y encontró un carro de esos Corvettes que a él le gustaba. Y lo vio y empezó a admirar el carro. Qué bonito estaba parqueado el carro. De repente salió la dueña. Le dijo, ¿le gusta mi carro? Y le dijo, la verdad siempre he soñado con uno de ellos. Le dijo. Y ella le dijo, si quiere puede subir y le doy una vuelta. Es más, manéjelo usted, le dijo. Y puede dar una vuelta. No, de verdad, sí, maneje. No, ¿cómo va a ser? Usted ni me conoce. No tenga pena. Venga, vamos a dar una vuelta para que usted pueda manejar el carro de sus sueños.
Y dice, hermano, que le dio el carro, se subió, fue a dar una vuelta y ella le dijo, métase por aquí, métase por acá, vaya por aquí, y lo llevó a un lugar solito. Y de repente ahí, hermano, se le tiró encima. Y dice que cuando se le tiró encima le cambió la cara a la mujer de un demonio. Y le dijo, ahora, ¿quién tiene pisado a quién? Dice que ese varón quedó loco. Quedó loco porque la cara de la mujer se le transformó en el mismo diablo, hermano. Y ahí mismo lo acabó, porque la mujer se le tiró encima. Y ya cuando estaban en lo que estaban, la cara le transformó, se le blanquearon los ojos, hermano, y le dijo, ¿quién tiene pisado a quién? ¿Se da cuenta? Que la gente ignora que el enemigo tiene poder, pero es un poder limitado ante los hijos de Dios, hermano. Porque el enemigo ante los hijos de Dios, él tiene que subir y pedir permiso para poder atacarnos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, usted ve que los demonios son los poderes que respaldan a los dioses falsos, de modo que la adoración a los ídolos que estábamos tocando el día viernes y dioses falsos es en sí la adoración de los demonios. Primera Corintios 10:20. Vaya usted ahí a Primera de Corintios 10:20. Usted se dará cuenta que lo que nosotros hemos estado estudiando acerca de los ídolos y de la idolatría, como hablamos acerca de la Iglesia Católica, de todos los santos y las imágenes que ellos tienen, es prácticamente son demonios dentro de esas imágenes. Gloria al Señor. Antes dijo que los gentiles sacrificaban a los demonios, los sacrificaban y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se da cuenta? Que entonces usted tiene una virgencita todavía ahí en su casa. Usted tiene ahí el rosario en su casa. Usted tiene a la Virgen de los Milagros. Usted tiene a la Candelaria, a la Guadalupe. Usted tiene alguna imagen ahí, hermano, todavía en su casa. Usted tiene un demonio ahí metido en su casa. Usted tiene un anatema en su casa. ¿Se da cuenta? Que la Biblia es clara cuando habla acerca de las imágenes, de los espíritus inmundos que se esconden dentro de los cuerpos de los seres humanos como de las imágenes. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Es bonito estudiar la palabra del Señor para que usted tenga conocimiento y entendimiento de lo que se mueve en el área, hermano, espiritual. ¿Ah? En el mundo espiritual. En el Nuevo Testamento presenta al mundo separado de Dios y tomado por Satanás. Vea usted, se lo vuelvo a repetir. En el Nuevo Testamento presenta al mundo separado de Dios y tomado por Satanás. Vea usted, el mundo, los demonios forman parte de la jerarquía de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los creyentes deben estar en continua lucha con ellos. Efesios 6:12. Bendito sea el nombre del Señor. Hay jerarquías, ¿verdad? Que son aquellos demonios y espíritus inmundos que tienen un rango, ¿verdad? Hay demonios especificados para atacar a los seres humanos. Están los gobernadores de las tinieblas, son demonios de rango que están, hermanos, metidos en los gobiernos para dictar leyes que van en contra de la palabra de Dios, como por ejemplo la ley contra el aborto, la ley a favor,
mejor dicho, a favor del aborto, a favor de la droga, a favor del homosexualismo. Son leyes que van en contra, pero esos son demonios de rango, son gobernadores. Esos demonios están metidos dentro de los gobiernos de cada país para dictar leyes. Amén. ¿Se da cuenta? Dictar leyes que van en contra de la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. ¿Se da cuenta? Los espíritus inmundos, los rangos que hay, ¿verdad? Que son, por ejemplo, en Daniel. ¿Se acuerdan ustedes que Daniel entró en oración y que empezó a orar, ¿verdad?, para recibir respuesta? Y dice que el ángel Gabriel venía, pero el principado de Persa, está hablando de un demonio, el principado, o sea que en cada ciudad hay un principado. Por eso a veces nosotros vemos tanta maldad, tanta gente poseída por el pecado y por la droga. Es porque ahí hay un principado en una ciudad que hermano, que tiene a la gente atada al pecado. Y cuando nosotros vemos en Daniel que empezó él a rogar, dice que el ángel Gabriel venía con la respuesta, pero el principado de Persia no lo dejó pasar. O sea, había una guerra en el mundo espiritual, ¿verdad? Estaban luchando ahí hasta que el ángel Gabriel llamó a Miguel para que le ayudara. Eso se encuentra en el libro de Daniel. No recuerdo ahorita muy bien la cita, pero usted puede ir buscando. Y ahí, hermano, nosotros nos damos cuenta que en el mundo espiritual hay demonios de rango, ¿verdad? Por ejemplo, hay demonios, hermano, que desaniman al creyente, le ponen desánimo. No, a veces usted, ¿verdad?, que todo lo que usted hace pasa por su mente, ¿sí o no? Usted me dice, ay, es que no lo pensé, hermano. No, usted lo pensó antes de hacerlo. Eso es mentira, que diga alguien, ¿y usted por qué hizo esto? Ay, no lo pensé, hermano. No, usted pensó antes de hacer algo. Por ejemplo, yo voy a levantar aquel banco y yo lo pienso antes de irlo a levantar. O sea, ya pasó por aquí. Y todo lo que uno hace pasa por acá. Y de ahí, de alguna manera, el enemigo tiene influencia a veces en la mente del ser humano. Tira dardos, tira pensamientos, tira imágenes. Y entonces nosotros, hermanos, somos ahí doblegados a veces. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermano, pelear contra ellos. Y ese es el problema. Es ahí donde nosotros tenemos, hermano, las luchas, ¿verdad? La peor batalla, o por decir, la mayor batalla del creyente es en la mente. Es aquí, en la cabeza. Ahí mismo es, hermano. A ver, los demonios pueden vivir y con frecuencia viven en los cuerpos de los incrédulos. Vea usted en Marcos capítulo 5, versículo 15. Y pueden hablar con la voz de ellos. Esclavizan a tales personas y las inclinan al mal, a la inmoralidad y a la destrucción. Los demonios pueden causar enfermedades físicas en los cuerpos humanos. Dice, aunque no todas las enfermedades y dolencias son resultado de los espíritus inmundos, pero sí hay, hermano, muchos que están enfermos por causa de los espíritus inmundos. Los que participan del espiritismo y de la magia, la hechicería, tratan con los espíritus inmundos, y esos pueden conducir fácilmente a la esclavitud demoníaca de las personas. Amén. ¿Se da cuenta? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y había tenido la legión sentado, vestidos y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Se da cuenta quién era ese endemoniado gadareno? Dice que eran legiones. Cada legión se componía ¿de cuánto? No sé si 5,000. Una legión. Y dice que tenía legiones. 1,000. Por ahí más o menos, no sé, una legión, y tenía legiones encima. Dice que reventaba las cadenas, el endemoniado gadareno. Reventaba las cadenas. Amén. Y se mantenía, dice, ¿dónde? En el cementerio. ¿Y qué comía? Averígüelo usted. A ver, ¿qué era? Y dice que estaba desnudo. Los demonios no soportan ni la ropa.
Por eso usted ve a mucha endemoniada allá afuera. Se quita la ropa, anda con poca ropa. ¿Qué tiene ahí? Un espíritu inmundo. ¿Verdad? Los demonios no soportan la ropa. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos demonios no habitaban en un solo cuerpo? ¿Qué dice? Cuando vio a Jesús, ¿qué hicieron? Corrieron y se postraron. Amén, gloria a Dios. Se postraron, se inclinaron ante Él. Porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Dice. ¿Se da cuenta? Se postraron ante Jesús, ¿verdad? Y no soportaron la presencia de Jesús. Amén. Ahí nosotros vemos claramente que si usted no tiene cuidado, usted puede darle espacio al enemigo por cualquier área y usted va a sentir, hermano, que está siendo influenciado por algunas huestes espirituales de maldad. Amén. Los que participan del espiritismo y de la magia, la hechicería, tratan con los espíritus inmundos, y eso puede conducir fácilmente a la esclavitud demoníaca. Hechos capítulo 13 y verso 8 y Gálatas 5:20. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hechos capítulo 13 y verso 8. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe la proconsul. Dígalo nuevamente. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe la proconsul. Vea usted lo que provoca la idolatría, lo que provoca toda lo que es la hechicería y lo que provoca la adoración de ídolos. Aquí provoca la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué es lo que quiere decir? Apágueme el libro. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que en todo esto se mueven los espíritus inmundos. ¿Hay un espíritu inmundo de contienda? Claro que hay. De celo, claro que hay. De envidia, hay. De borrachera, hay. De pleito, de chisme, hay. Son espíritus inmundos, de los cuales muchos se dejan manejar por ellos. Amén. Amén. Y eso ha causado terrible daño a la obra de gente, hermano, que a veces son usados por esos espíritus inmundos, por el espíritu de envidia, de odio, de lascivia, de pleito, de chisme, de contienda, de falsedad. Son personas que se han dejado usar por el mismo diablo y causan daño al prójimo, causan daño a la obra de Dios. Amén. Gálatas 5:20, ¿qué dice? Gloria al Señor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Se da cuenta? Todo eso viene de influencia demoníaca. Los espíritus malos estarán muy activos. Y quiero que ponga atención, porque con esto voy a concluir. Gloria al Señor. Aunque esto es muy profundo, hermano, hablar acerca de las tinieblas, de cómo el enemigo influye acerca en los humanos. Los espíritus inmundos, los espíritus malos estarán muy activos en los últimos días de esta época, promoviendo el ocultismo, la inmoralidad, la violencia y la crueldad. Atacarán la palabra de Dios y la sana doctrina. ¿Se da cuenta? El derramamiento máximo de actividad demoníaca se verá en el anticristo y en sus seguidores. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor lo reprenda.
Mateo capítulo 24 y verso 24. Mateo 24, 24. Porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Dice, engañarán aún a los escogidos. ¿Quiénes? Las influencias demoníacas. Y oiga bien usted esto. Hay personas que no creen a la verdad de la palabra, de la sana doctrina, de lo que se les enseña. Ellos no creen. Dicen, yo no creo que sea así, hermano. Es muy exagerado eso. Entonces dice que el mismo Dios les manda un espíritu de error y de mentira para que sean condenados. Como no quieren la verdad, el mismo Dios les manda un espíritu de mentira y de error para que la gente, hermano, como la gente no quiere la verdad, el Señor mismo les manda un espíritu de error y de mentira para que sean condenados. Dice la Biblia, Jesús y los demonios, en sus milagros Jesús con frecuencia ataca el poder de Satanás y los demonios. Uno de los propósitos claros de Cristo al venir a la tierra fue atar a Satanás y librar a los que él tiene esclavizados. Jesús ató a Satanás en parte mediante la expulsión de los demonios y de modo más completo en su muerte y resurrección. Y así quebrantó el poder y el dominio de Satanás y restauró el poder del reino de Dios sobre Satanás. El infierno, el lugar de tormento, lo preparó el Señor para el diablo y sus ángeles. Los creyentes y los demonios, la Escritura enseña que a ningún creyente verdadero en quien mora el Espíritu Santo lo puede poseer los demonios. A ningún verdadero creyente el diablo tiene influencia en nosotros. ¿Seremos tentados? Claro que sí, pero no seremos. El diablo no nos puede obligar a pecar a nosotros. El diablo no nos puede obligar. Pueden presentarse las ofertas y la tentación, pero no nos pueden obligar. Ahí es donde uno tiene que rechazar toda clase de oferta del diablo, toda clase, hermano, de lascivia por la cual seamos seducidos, toda clase de propuesta indecente. Nosotros tenemos que sacudirnos de ello, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar nunca en el mismo cuerpo. ¿Se da cuenta? No pueden habitar dos en un solo cuerpo, hermano. Dice, sin embargo, los demonios pueden influir en los pensamientos, las emociones y las acciones de los creyentes que no siguen la dirección del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que muchos son influenciados? Le dicen, mira, habla mal de aquella. Aquella no hizo esto y lo otro. O sea, ¿qué está influenciando ahí el enemigo? Hablar mal de su prójimo. Amén, así es, aleluya. A veces el enemigo dice, échate una, hombre, si una no es pecado, tómese una, usted verá que no es pecado. Está influenciado ¿por qué? Por un demonio. Amén. Que donde usted tiene que sacudirse y reprenderlo. Amén. Gloria al Señor. Cristo les prometió a los verdaderos creyentes autoridad sobre el poder de Satanás y sus secuaces. Al confrontarlos se debe quebrantar el poder que quieren ejercer sobre las personas, librando una intensa batalla espiritual mediante el poder del Espíritu Santo. De una manera se puede ser libre de los poderes de las tinieblas. Según, hermano, veamos, el conflicto espiritual contra Satanás tiene tres aspectos. Número uno, declarar la guerra contra Satanás conforme el propósito de Dios. Gloria al Señor. Por eso el Señor, ahí en Lucas capítulo 4 y verso 14 al 19, estaremos viendo que el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vamos a ver a qué vino.
Lucas capítulo 4 y verso 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Oiga, repítalo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se da cuenta que vino el Señor? Dice, a libertar a los cautivos, a los que están oprimidos. ¿Por qué? Por el diablo. A los que están enfermos, a darle vista a los ciegos. O sea, todo es un ataque de las tinieblas, el ataque del diablo, de las tinieblas a los seres humanos. El Señor vino. Yo he venido, ¿verdad?, para hacerle frente al diablo. He venido a libertar a los que están cautivos por el diablo, a sanar a aquellos que están enfermos por el diablo, por la tiniebla. He venido, dice, a libertar a aquellos que están presos, hermanos, oprimidos. Amén. A eso. Y eso mismo es lo que el Señor nos ha llamado a hacer nosotros, a hacerle frente a la tiniebla, que cuando nosotros lleguemos a un lugar, a una ciudad, nosotros también llevamos el mismo poder que Jesucristo tiene. Lo mismo el Señor ha hecho con nosotros. Gloria al Señor. Nos ha capacitado, nos ha dado poder, autoridad a la iglesia, para que nosotros también con ese mismo poder, con esa misma unción, lleguemos también a las ciudades, para que los cautivos sean libres, para aquellos que están oprimidos por Satanás sean libres. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ahora, vea el segundo, dice: entrar en la casa de Satanás, cualquier lugar donde tenga su fortaleza, atacarlo y vencerlo mediante la oración y la proclamación de la palabra, y destruir sus armas de tentación y engaño demoníaco, arrebatarle sus posesiones, es decir, librar a los que están en cautividad, a los que están engañados, a los que han estado esclavizados y entregados, hermano, a Satanás. Ahí llegamos nosotros con el poder de Dios, para que sean libres y reciban el perdón del Señor y puedan santificarse por medio de Jesucristo en la fe. Estos pasos, hermano, personales que hay que dar: reconocer que no es una lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Vivir delante de Dios entregados con fervor a su verdad y a su justicia. Tener fe en que el poder de Satanás se puede quebrantar, se puede destruir por medio de Jesucristo. Por medio del nombre de Cristo podemos enfrentarnos a las tinieblas. En cualquier parte de su dominio, que Satanás tenga dominio en cualquier lado, cuando llega Cristo tiene que retroceder, se tiene que hacer a un lado, porque ha llegado el poder de Dios para destruir al diablo, hermano. Gloria al Señor. Por eso, y comprender también que el creyente tiene armas espirituales poderosas que le ha dado el Señor para la destrucción de la fortaleza de Satanás. Proclamar el evangelio del reino en la plenitud del Espíritu Santo. Aleluya. Confrontar a Satanás y su poder directamente al creer en el nombre de Jesucristo. Usar la palabra, orar en el Espíritu, ayunar, vigilar, echar fuera demonios, poner la mano sobre los enfermos. Hermano, el Señor nos ha dado autoridad. Nosotros también tenemos, hermano, el poder. Nos ha dado autoridad, la unción, para poder, hermano, hacer lo mismo que Jesús hizo. Para eso fue que fuimos llamados. El Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y está sobre usted también. Por eso, ayer ustedes se dieron cuenta de ese muchacho. Usted logró ver que blanqueaba los ojos, los ponía en blanco, se le iban los ojos para atrás.
Usted no lo vio porque en el video lo puede ver. Pero ahí blanqueaba los ojos. Y verdad que cómo estaba de atormentado. ¿Qué era eso? Un demonio. Un espíritu inmundo lo tenía atormentado y los tiene hacía mucho. Lo más terrible es que dentro de la iglesia hay gente utilizada por espíritus inmundos. Amén. Eso que se levante dentro de la iglesia un hermano a poder meter cizaña, ese tiene un espíritu inmundo. Ese no es del espíritu de Dios. ¿Cómo va a creer que pone en contienda a todo el pueblo, en pleito, y que ande enojado, con celo, con envidia, con pleito, con chisme? Ese lo está usando el diablo. Y dice que es cristiano. A ver, el pastor que se ha recasado 3 y 4 veces ha tenido como 4 viejas. ¿Qué clase de espíritu tiene? Ese tiene un espíritu inmundo. Que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Vea, pedir a Dios sobre todo que el Espíritu Santo convenza de culpa a los perdidos en cuanto a pecado, justicia y juicio venidero. Pedir a Dios que se manifieste el Espíritu Santo mediante los dones de sanidad, de lenguas, de milagros, de señales, de prodigios, y echar esas manifestaciones, hermano, echar fuera al diablo. ¿Se da cuenta que nosotros tenemos poder sobre Satanás? Aunque usted tenga miedo. Si usted tiene miedo, no. A ver, así como nos ha pasado en algunos casos, hermano, que se manifiesta un demonio y desde lejos se quedan así. Santo Dios. ¿Por qué tendrá miedo? ¿Qué pasa ahí? Mire, recuerdo una vez saliendo de la iglesia, había una persona sentada en las gradas de la iglesia, allá en una ciudad donde yo vivía, y esa persona me le quedo viendo y se me queda viendo. Y le digo, disculpe, ¿usted ya es cristiana? Le digo yo. No, me dijo, le gustaría aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y ¡guau! Sale el demonio, hermano, y empieza a revolcarse, hermano. Y llamé a algunos hermanos, vengan en el nombre de Jesús a echarlo fuera, hermano. Y empezó ahí a maldecirme con unas lenguas extrañas. Empezó a hablar unas lenguas extrañas, que estaba una hermana que pudo interpretarlas en el espíritu. Y dice, el diablo que usted se las va a pagar, lo estaba amenazando ahí. Dígale que se vaya a bañar. Porque al diablo no se le tiene miedo. A los demonios no se le tiene miedo. A ellos hay que confrontarlos, hay que echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Póngase en pie, gloria al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este estudio de la palabra, Padre amado, que nos has permitido dar el día de hoy, en esta mañana. Agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho en esta mañana. Sabemos que ha sido de bendición para algunos hermanos y amigos, Señor, que puedan recibir, Señor, tu palabra.